Saludos a todos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal la semana? Aquí estamos una vez más juntos por este medio, otra vez para estudiar junto a la palabra de Dios. Le damos gracias a Él por su presencia con nosotros y vamos a continuar nuestros estudios en este tema, la voluntad de Dios para su iglesia. Recuerda, la iglesia son ustedes, ¿no? Las personas que han puesto su fe en Cristo Jesús como su Salvador, que forman parte de la iglesia de Cristo. ¿Qué es la voluntad de Dios para su iglesia? Que crezcamos nosotros en santidad, que estemos creciendo en santidad. Hoy día nos toca lección 3 y nota 3A, es decir, la primera mitad de esta lección. Vamos a examinar la provisión para la santidad por medio de la oración, Hablando de la oración, vamos a orar para empezar la clase. Dios, te damos las gracias por el privilegio nuestro, poder abrir nuestras Biblias y aprender de ellas más de tu palabra, más de tu voluntad para con nosotros. Estamos estudiando la voluntad de Dios para su iglesia, la cual somos nosotros. Entonces, ayúdanos a entender nuestro deber, tu voluntad para con cada uno de nosotros, para que seamos cada día viviendo conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en esta hora. En nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Hermanos, la voluntad de Dios decimos que es la santidad, que crezcamos nosotros en la santidad. Es decir, separado del pecado y separado para Dios. Para la lección de hoy vamos a ver la provisión de Dios para esta santidad, ¿no? Por medio de la oración. Nuestro versículo clave se encuentra en Jeremías, capítulo 33, 3, perdón. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué bonita promesa que Dios dio a Jeremías el profeta. Jeremías vivió en un tiempo bien difícil y Dios está animándole, en tiempo de aflicción, busque a Dios, ¿no? Y entonces ahí está diciendo, clama a mí, yo te responderé. Un niño que le pide de repente una galleta de su mamá, puede escuchar la respuesta, no, hace 5 minutos te di uno, ya no necesitas más, vas a malograr tu cena. Y el niño, después de 2 minutos más, mamá, una galletita por favor. No, como he dicho, no, hay que esperar. Felizmente Dios no es así. Cada vez que entramos en su presencia para pedir algo, responde a nosotros, nos da una respuesta. Es como si no hubiéramos pedido algo antes a Él. En Juan 16, versículo 24, Jesús dice esas palabras. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios desea que estemos contentos como un niño con su galletita, ¿no? Y la manera de encontrarnos gozosos es por pedir a Dios, por orar a Dios. Vamos a Santiago capítulo 1 y versículos 5 y 6 para empezar, porque ahí describe la actitud de Dios cuando le pedimos. Por una cosa, habla ahí de la sabiduría, pero puede poner cualquier otra cosa en medio de este versículo. Y es igual su actitud de Dios hacia nuestra petición. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios desea que estemos siempre en oración, pidiendo a Él para nuestras necesidades. El soberano Dios ha provisto para nosotros
una manera en que nuestras necesidades tengan una respuesta, y es a través de la oración. Él nos invita a pedir por nuestras necesidades. Es cierto que Dios sabe todo, ¿no? Conoce todo. Entiende Él el deseo de mi corazón antes aún que yo expreso mi deseo en palabras de oración. Dios sabe todo y entiende todo, pero pide a nosotros, según nuestro versículo clave, que clamemos a Él. Él quiere escuchar nuestras palabras, nuestras oraciones. Cuando nos dirigimos a Dios, nuestro Padre Celestial, en la oración, estamos pidiendo el poder de todo el universo. Y ahí está a nuestra disposición en la oración. Así que, entonces, ¿por qué es que a veces fallamos en usar este recurso para ayudarnos a obtener la santidad que Dios desea de su iglesia, de sus hijos? Hay algunos impedimentos básicos a la oración que muy a menudo se presentan. Y vamos a verles, en verdad, como excusas para no orar. Excusas para no orar. Y de repente vamos a encontrarnos a nosotros en algunos de estas excusas que vamos a examinar. Aquí viene el primero. No tengo tiempo. No estoy orando porque no tengo tiempo. A ver, si tuviéramos una clase presencial, yo puedo preguntar estas preguntas a la clase ahí y escuchar una respuesta, pero pensamos un ratito. Todos tenemos 24 horas diarias, ¿no es cierto? Y en una semana son 7 días de 24 horas, 168 horas semanal que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Si usamos 8 horas en dormir, resulta en todo día 112 horas para cada semana. Si el trabajo toma de repente 45 hasta 50 horas, todo el día hay 62 horas que resta. 3 comidas diarias y no usamos 1 hora por cada comida, pero digamos que sí, 1 hora, resta todo el día 41 horas. ¿Qué hacemos con estas horas? Si vivimos con 70 años, ¿qué hacemos con todas estas horas? Bueno, sé que si somos casados, tenemos que pasar tiempo con nuestra esposa, nuestro esposo. Tenemos que cuidar a los hijos y tener tiempo con ellos también. Pero aún aumentando a la lista de quehaceres de la semana, todavía habrá mucho tiempo al final. Y ese tiempo, ¿cuánto estamos gastando o usando en la oración? En verdad, la excusa no tengo tiempo no es válido para nosotros. Tenemos tiempo para hacer las cosas que queremos hacer, ¿no es cierto? Y entonces hay que querer hacer tiempo para Dios en la oración. Un versículo clave es un versículo corto, uno de los más cortos de la Biblia. 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Es decir, hay que tener una actitud de oración siempre. Ahora, cuando estoy manejando mi carro, no voy a cerrar mis ojos y hablar con Dios de esta forma. Y no es necesario absolutamente cerrar los ojos e inclinar la cabeza para poder orar. Yo sí puedo orar mientras que estoy manejando y a veces debo de orar por el tráfico, que es una locura a veces, ¿no? Pero la idea es que debemos tener una actitud de oración siempre, todo el día, todo el tiempo. Dios desea que tengamos tal actitud constante, listos para comunicarnos con Él en cualquier momento. Jesús, hablando de Jesús en Lucas 18, versículo 1, que dice de Él: también Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Santiago 4, estamos ahí cerca, capítulo 4, versículos 2 y 3. Pero no tenéis lo que deseéis, ¿por qué no pedís?
Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Vemos los pensamientos de Dios hacia nuestras oraciones. Vamos al Antiguo Testamento primero, a Proverbios 15 y 2 versículos ahí. Versículo 8 primeramente. Dice ahí, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Pero la segunda parte, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Quiere hacer gozar su Dios? Hay que estar en la oración. Versículo 29 del mismo capítulo. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos, Dios desea escuchar nuestras oraciones. Ahora, eso es uno. No tengo tiempo. Hay otra razón de repente que algunos dan como excusa. Me hace falta una conciencia limpia. Y en un sentir, puede ser que es una excusa válida, aunque hay manera en la palabra de Dios de tratar con la conciencia no limpia y debemos de siempre estar procurando cumplir con limpiar la conciencia en la manera bíblica. Pero cuando dice me hace falta una conciencia limpia, es cierto que Dios no nos escucha en una situación. Si podemos ir a Salmo capítulo 66, Salmo 66 y versículo 18. Dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La idea de mirar a la iniquidad es la idea de estar atento a la iniquidad, de repente aún actuando en la iniquidad. En este momento, si clamo a Dios y estoy en pleno pecado en mi vida, Dios no está obligado a escuchar ni contestar mi oración en este momento. Interesante que un estudio que el pastor hizo hace un año más o menos, en 1 de Pedro capítulo 3, el estudio nos llevó a que los esposos deben honrar a sus maridas, sus esposas, y tiene esta frase, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿no? Entonces es interesante que debo de mantener una conciencia limpia para que mis oraciones no tengan estorbo. Y aún la relación con mi esposa, debo hacer esta relación con honra para ella. Vamos a Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10 y vamos a ver versículo 22. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Para acercarnos a Dios, dice ahí, debemos acercarnos con corazón sincero, en certidumbre de fe y purificado el corazón. Así Dios nos va a escuchar. El pecado no confesado impedirá nuestra comunión con Dios. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Bueno, empezando con versículo 8, primeramente. Dice ahí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesión es la manera de limpiar la conciencia. Y cuando el salmista dijo ahí, bueno, a la verdad estoy un poquito atrasado con mis cuadros ahí, hablando de la iniquidad, y ahí está donde queremos estar ahorita. Confesión. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Confesión quiere decir estar de acuerdo con Dios. Él dice que eso es pecado, entonces yo también digo, es pecado, y yo tengo que pedir perdón por este pecado, ¿no? Dios
implica a nosotros que la confesión es necesario y a través de la confesión podemos ser limpiados de toda maldad. Al enseñar a sus discípulos, Cristo dijo en Mateo 5, versículos 23 a 26, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás en el camino. No podemos nosotros ofrecer a Dios la adoración debida a Él cuando mantengamos nosotros pecado conocido en nuestro corazón. Hay que confesar este pecado y recibir la respuesta de Dios. Bueno, en verdad, recibir su perdón por nuestro pecado. Al terminar el modelo de oración que Dios dio a sus discípulos, dice en Mateo capítulo 6, 14 y 15, después de terminar la oración, debemos de ir ahí de repente, Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tenemos que mantener dos canales limpias, ¿no? Primeramente, la parte vertical, nuestra relación con Dios. Y eso es por confesar mi pecado. Él es fiel y justo para perdonarme y abrir otra vez la comunicación, la relación conmigo. Pero también si tengo ofensa horizontalmente con mi hermano, ¿no? O con otra persona, debo de arreglar cuentas para estar bien con mi Dios. En ambas direcciones tenemos que pensar para tener una conciencia limpia. En tercer lugar, letra C, pido mal. Hemos leído ya de Santiago 4 este versículo. Pedís y no recibís porque pedís mal. Y si paramos ahí, no tenemos todavía la respuesta, porque la segunda parte del versículo explica lo que es pedir mal. Para gastar en vuestros deleites. A veces lo que deseamos nosotros no es lo mejor para nosotros. No es lo que Dios desea para nosotros. Dios ha prometido proveer por mis necesidades, no por todos mis quereres, lo que yo quiero, no más. A veces mis deseos no son sus deseos para mi vida y tengo que estar contento en cualquier situación que Dios me pone. Tengo que estar contento con lo que tengo en Él. Su promesa de Dios es esto, de Filipenses 4, 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que os falta es mi necesidad. Dios va a proveer por mi necesidad. Para el creyente fiel, siempre habrá algo en la mesa para comer. Siempre habrá ropa para poner. Y no estoy hablando de un evangelio de prosperidad, nada de esto. Solo que Dios cuida a los suyos. Él lo hizo en el desierto con el pueblo de Israel. Cuando ellos desviaron por ahí por 40 años, les dio maná, el pan dulce cada día. Les dio también a veces cuando se quejaron, les dio carne, les dio agua. Dice que sus zapatos no malgastaron durante 40 años. Pusieron el mismo par de zapatos y no se gastaron estos. Dios proveyó por ellos su necesidad y hace igual para nosotros. Lo que hace falta para nosotros a veces es buscar en Cristo nuestro ejemplo. Todavía estamos en Mateo. Vamos a la última parte de este libro, Mateo 26, para ver la oración de Cristo mismo y notar que su misma actitud que tuvo Cristo.
es la actitud que debemos nosotros también tener. Capítulo 26, versículo 39. Cristo está orando en el huerto de Getsemaní. Y versículo 29. Perdón, ¿dónde estoy? Mateo 26, 39. Perdón, no estuve mirando 29. 39, ahí estamos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, está hablando de Cristo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y saltamos, por favor, a versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermanos, así es como debemos orar. A veces vamos a Dios en oración casi demandando de Él que nos dé algo. Y de repente no es la voluntad de Dios para nosotros. Su voluntad es siempre perfecta. Y si sus caminos a veces no son nuestros caminos, hay que aceptar lo mejor que Él tiene para nuestras vidas. Enseguida, el número 4, pido en el nombre equivocado. Pido en el nombre equivocado. El requisito de la oración es que pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Jesús mismo dijo, Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cómo oramos entonces? Para que recibamos nosotros respuestas a la oración. Dios desea de nosotros que pidamos en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Hebreos capítulo 7, por favor. Hebreos capítulo 7. Y mirando versículo 22 al 25. 22 al 25. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas haciendo referencia a Jesús en versículo 22, por cuanto permanece para siempre como sacerdote, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Como niños jugamos un juego que tenía como título Teléfono. Y la idea era que en un buen grupo de personas, la primera persona dio una frase en su oreja de la persona a su lado. Y esa persona tenía que repetirlo a la persona a su lado y así dar la vuelta por todo el círculo de las personas. Y el último tenía que decir la cosa en voz alta. Y lo interesante es cómo cambia el mensaje a pasar de persona en persona en persona. Pero la idea es esto. Si yo tengo un mensaje para la tercera persona, estoy yo aquí, yo tengo que hablar primeramente a la segunda para poder llegar ahí. Esa persona en medio es la persona que intercede. Aquí dice de Cristo, y no hay interrupción, ni hay cambio de nuestras palabras, no hay distorsión del mensaje que llevamos a Dios el Padre a través de Cristo. Él habla perfectamente. Bueno, aún el Espíritu Santo nos dé las palabras para decir. Entonces sí son palabras gratas en los oídos de Dios Padre. Oramos a Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús. Por eso cuando Cristo instruyó a sus discípulos la oración ejemplar, un modelo no es para repetir vanamente, ¿no? Como llamamos el Padre Nuestro, ¿no? Pero ahí dice, santificado sea tu nombre, Padre, Padre Nuestro que está en el cielo. Está dirigiendo su oración a Dios el Padre. Pero termina orando, debemos de terminar orando en el nombre de Jesús. Él intercede por nosotros. Como creyentes en Cristo Jesús, podemos recibir
de las riquezas de la gracia de Dios en el nombre de Jesús. Una quinta razón o excusa que algunos dan por no orar es que no le creo a Dios. No le creo a Dios. Dice Mateo 7, 7 y 8 otra vez. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Son promesas de Cristo para nosotros. Promesas. Son para creer su palabra de Dios. El Señor, según 1 de Pedro capítulo 3, versículo 12, está atento a las oraciones del justo. Dice en 1 de Pedro 3, 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra ellos que hacen el mal. El justo puede saber que Dios está atento a su clamor, a su oración. Pero es necesario pedir, como hemos empezado en Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7, pedir sin dudar, sin dudar. Pero pide con fe, no dudando nada. El que duda, explica Santiago, es como la onda del mar que va afuera y adentro, afuera y adentro. No está parado, no está fijo. Nuestra fe en Cristo debe ser fija. Debe ser algo que no se mueve de un lado a otro. Hay que pedir sin dudar. Dudando da la idea que uno no cree completamente que Dios va a obrar en su vida, ¿no? Tenemos nosotros que creer a Dios sin dudar y creer en Dios sin dudar. Dios quiere suplir nuestras necesidades más que nuestros deseos, ¿no? Nuestras necesidades es la promesa de Dios. Vamos a Marco, por favor, capítulo 11. Marco capítulo 11 y versículo 22. Marco 11 y versículo 22. Leyendo hasta el versículo 24. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Porque, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es la promesa de Dios. Él va a contestar nuestras oraciones. Pero recuerda lo que mencionamos antes. A veces mis deseos no son los deseos de Dios y no son la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Entonces, orando de repente por un ser querido muy mal de salud, está a punto de morir, y yo digo, Dios, no deja a esta persona morir. Está bien orar así, pero al final hay que orar, no mi voluntad, sino la tuya. Igual como Cristo lo hizo. Él quiso dejar el camino, si fuera posible, de otra manera, proveer la salvación para todo el mundo. Pero se dio a la voluntad del Padre. Así tenemos que orar, creyendo en Jesús. Y la última porción que queremos ver ahora es en Mateo capítulo 14, la historia de Pedro, cuando Cristo pidió a él quiso caminar en el agua, ¿no? Y Cristo le pidió a él saltar de su barco para caminar. Vamos a empezar ahí con versículo 22, si podemos, ¿no? Para ver la historia. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte, es decir, Cristo, a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo.
Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Uy, a veces miramos a Pedro y decimos: soy Pedro, ¿por qué no creyó a Jesús? Pudiera más bien caminar más encima de las aguas. Pedro fue salvado del mar al punto de hundirse cuando clamó a Jesús. Hermanos, de repente las alas de la aflicción están de repente sobrepasando su cabeza, o de repente está hasta su nariz y está subiendo el agua y pronto se va a morir, ¿no?, debajo del agua. Hay que tener fe en Dios, encomendar su vida a Él, confiar en Él, creer en Él, clamar a Él. Él oye con atención la oración del justo y puede tener certeza que Él va a contestar su oración. Él contesta de tres maneras. A veces inmediatamente recibimos la palabra sí y tenemos a nuestra disposición la cosa que pedimos de Él. O a veces es no. Recuerda Pablo, 3 veces pidió a Dios quitar su aguijón de la carne. Y el Señor dijo: no, mejor que vivas con esto. ¿No? Mi gracia es suficiente para ti. Y hermanos, su gracia de Dios es suficiente igual a mi necesidad. Hay que creerlo, hermano mío. Hay que confiar en Él. Hay que tener fe y clamar a Dios. Y a veces la tercera vez que Dios contesta es: espera un ratito. Ahorita no es el momento oportuno para dar esta respuesta. Espera. Y vamos a recibir su respuesta después, ¿no? Bueno, esto es una admonición de parte de la palabra de Dios. Lo que viene de nuestro versículo clave: Dios desea esto: clama a mí. Y su respuesta a nuestro clamar es: yo te responderé. Qué bonita promesa de Dios. Vamos a continuar la lección la próxima semana, ¿no?, con 4 partes básicas de la oración. Llamamos la capa de la oración. Yo he enseñado esto a veces en otra oportunidad, pero vamos a estudiarlo un poquito más profundamente la próxima vez que estemos juntos para estudiar la palabra de Dios. Pero la pregunta viene para nosotros hoy: ¿qué harás tú con Cristo? Siempre decimos esta pregunta, ¿no? Pero hay una parte más, y la oración. ¿Te ha tocado hoy la palabra de Dios para animarte más a orar? Hermanos, eso es mi oración para ustedes. Que sean personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, de oración. Dios dice: clama a mí, yo te responderé. ¿Lo crees? Hay que dar tiempo en la oración para Dios. Es nuestra manera de comunicarnos con Él. Él se comunica con nosotros a través de su palabra, la Biblia. Pero Él desea escuchar nuestra comunicación a Él a través de la oración. Oremos. Dios, gracias te damos por incentivarnos más a través de tu palabra a ponernos en las rodillas más para orar. Ayúdanos, Señor, a no poner excusas como: no tengo tiempo, no tengo una conciencia limpia. Bueno, eso hemos visto que debemos de tratar con este problema, ¿no es cierto? Pero, Señor, las excusas que ponemos,
tenemos que creer tu palabra, creer tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. En esta mañana sí clamamos a ti. Pedimos que tú ayudes a nosotros a hacer ejercicio de oración todos los días, mantener esta actitud de orar sin cesar. Gracias por ayudarnos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que tengan una buena semana poniendo en práctica la lección anterior, la palabra de Dios y también la oración. Bendiciones.